Y dice la palabra de Dios: además os ruego, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Y en esta sección de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en su gran argumento hacia la defensa de la resurrección de Cristo, específicamente por texto o tratado. Y el apóstol Pablo quiere defender porque estaba en juego la resurrección. Había gente que, introduciendo filosofías, formas de pensar, razonar, llevaron a comprender que la resurrección de Cristo no se dio. En una parte dice que ellos se juntaron con gente que pervertía las buenas costumbres, de una forma parafraseada. Y el apóstol Pablo quiere hacerle recordar que el tema de la muerte y resurrección de Cristo es lo que había predicado y de lo que habían oído y recibido. Eso habían creído. Él está llamando a recordarse de los fundamentos de la fe cristiana. Y él primeramente muestra la importancia de perseverar en el Evangelio en primer lugar. Él dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Les recuerda que este mensaje ya habían recibido, como habíamos dicho. Y el apóstol Pablo les recuerda que este tema ya había sido predicado, ya habían sido anunciado, ya habían creído, pero le exhorta a seguir confiando en la resurrección. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo llegó a conocer a los corintios también, porque les había anunciado, les había ya declarado el Evangelio. Y vamos a ver en Hechos 18:1 la forma en que el apóstol Pablo llegó en Corinto. 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso era la primera conexión que tuvo el apóstol Pablo con estas personas, fue con Priscila y Aquila, que habían venido de Roma. Y después también él se propuso persuadir primeramente a los judíos que Cristo era el Mesías resucitado. Él dice:
del 7 al 8, dice, diciendo, y salieron de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, y creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Ahí está la primera intersección de Pablo con los corintios. Muchas personas se habían convertido, y el principal de la sinagoga, Justo, temeroso de Dios, se había convertido también. Y este era el contexto de Primera de Corintios, de donde Pablo persuadió a los judíos que Cristo era el Mesías resucitado. Y también lo vemos en el propio Primera de Corintios. Vemos que 2:3, Primera de Corintios 2:3, capítulo 2, sí, 3. Y aquí vemos la situación del apóstol Pablo de una forma personal. Él dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Eso era lo que Pablo predicó, la crucifixión de Cristo y la resurrección, que para muchos era locura, pero para los que eran creyentes era sabiduría de Dios, porque se le escapaba a la mente intelectual. En aquel entonces los griegos no entendían cómo uno puede volver a vivir, porque para ellos era algo necio, porque de eso ellos se querían escapar. Esa era la filosofía, que se querían escapar del cuerpo humano que estaba pervertido, y volver a vivir como lo hizo Cristo era algo loco para ellos. Y para los judíos era tropiezo, porque los judíos bien esperaban una resurrección, pero no en ese momento, como Cristo fue la anticipación de los últimos tiempos, y ellos esperaban una resurrección a los últimos tiempos, no como Cristo, primicia de los que duermen, ¿sí?, en otra forma. Y eso era el contexto que el apóstol Pablo predicó, y habían recibido el mensaje, habían creído el mensaje, pero había una molestia, algo que nos molestaba, que sigan perseverando. Este es el fundamento de la fe cristiana, que no podemos dejar de lado. Siempre tenemos que llevar a recordarnos de la muerte y resurrección de Cristo. Después dice las consecuencias positivas y negativas de seguir perseverando en la fe. Él dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Le dice el apóstol Pablo que ese fue su entrada y su permanencia a la fe cristiana. Uno no puede ser cristiano si no cree en la resurrección. No son nuestros hermanos los testigos de Jehová, los musulmanes. Dice un comentarista, dice que en esto la iglesia se mantiene de pie o se cae. No se puede haber cristianismo sin la resurrección, sin la muerte y resurrección de Cristo. En esto tenemos comunión los unos con los otros. En ninguna otra cosa no podemos tener. Eso es la parte
positiva que nos sigue salvando. En el Nuevo Testamento la palabra salvación lo da como un hecho ya pasado, presente y futuro. Dios nos sigue salvando. Esa palabra, el que dice ahí que si retener la palabra que os he predicado, sois salvos. Esa palabra está en una forma que Dios hace la acción en nosotros, nos sigue salvando. También en la propia carta dice, en el 1, capítulo 1 dice, dice 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos confirmará. Dios, el que comenzó la buena obra, la terminará. Nos sigue salvando por la resurrección. No hay otra cosa, por la muerte y resurrección. También la forma negativa de dejar de creer en la resurrección, dice que se vuelve en algo vano. Dice, si no creísteis, en vano. Dice, una forma negativa si dejamos de perseverar en la fe cristiana de la resurrección y muerte de Jesús. Dice que se vuelve algo vano. Su aparición en el Nuevo Testamento de esta palabra está en caso de liberación de angustias mortales y la muerte y culpa de pecados y la lejanía de Dios y perdición eterna. Este resultado sin sentido de lo que uno esperaba. Vamos a ver en Gálatas 3:4 con una referencia. Gálatas 3:4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Está hablando de aquellas personas que habían sufrido por el motivo de obtener la redención. Él dice que tantas cosas habéis sufrido en vano, sin obtener aquello que se le decía que iban a obtener. Algo que, ahí la misma palabra, dice que algo sin sentido o el resultado que uno no esperaba. Esa es la palabra en vano, acá en 1 Corintios. Ya habíamos dicho que en esto solamente la iglesia se mantiene de pie o se cae. Y esa es la parte negativa de dejar de perseverar en la resurrección, en la fe cristiana. Y ahora nos va a hablar porque este evangelio fue transmitido por el propio Jesús al apóstol Pablo. Él dice que en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo nos da a conocer que fue un receptor del evangelio del propio Jesús, pero de una forma distinta a los de Corinto. Él vio al Señor Jesús resucitado camino a Damasco. Fue el testigo presencial del tal hecho sobrenatural de Dios. Esto lo dijo también a Timoteo, que guarde el evangelio. Él dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ese era su evangelio. Cristo, linaje de David, resucitado
de entre los muertos, volvió a vivir. Ese es mi evangelio, le dice a Timoteo. Guarda, acuérdate, le dice. De la misma forma, el apóstol Juan y Pedro, ante el concilio de los ancianos de los judíos, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Ese era el mensaje transmitido por los apóstoles que fueron los que vieron de primera mano a Cristo resucitado. Ya vimos que el apóstol Pablo recibió del Señor Jesús de una forma que los corintios también recibieron, pero ya por el apóstol Pablo. Ahora vemos que también este evangelio es testimoniado por las Escrituras. Él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado, sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. También el valor del evangelio es que es testimoniado por la palabra de Dios. No es algo nuevo, es algo que tiene su fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios. Esto es lo que le da peso al evangelio. En la historia de redención llegó a su punto culminante en la muerte y resurrección de Cristo, porque todo apuntaba a Cristo, a que era necesario que el Cristo padeciese. Dice: esta misma forma Jesús le enseñó a los hombres al camino de Emaús. Él le enseña que desde Moisés hasta los profetas y toda la Escritura enseñaban que Cristo, el Cristo debía de padecer. Él dice, les leo, él dice en Lucas 24, 25 al 27, él dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las palabras lo que él se decía. El evangelio estaba testimoniado por las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que la Escritura encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22 dice, vamos a Gálatas 3:22. Él dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El Señor encerró a todo el pueblo, a todos los pueblos al pecado, para que fuese misericordioso con todos, dice los romanos, para que fuese alcanzado todo el mundo. La ley fue abolida por Cristo, porque Cristo, en cuerpo humano, nacido bajo la ley, murió y cargó el pecado de todo el mundo. Pero solamente se benefician aquellos que creen en la muerte y resurrección de Jesús. Cristo es la promesa hecha a Abraham. Él es el Moisés que había sido prometido. Dios le prometió al pueblo de Israel que otra vez levantaría otro profeta igual como Moisés, que tenía un acercamiento cara a cara con Dios. Él estaba cara a cara con Dios.
ya en el principio. También es el rey prometido a Israel, a David. De la simiente de David levantaré uno en cual su reino será inconmovible. Le promete a David. Él es del linaje de David. Toda la escritura apunta a Cristo como que debería de padecer y morir y resucitar en gloria. Eso es lo que da peso al Evangelio. Ya habíamos dicho también que da peso al Evangelio, que es testimoniado por la experiencia de varias personas. Él dice, del 5 al 11, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La resurrección fue testimoniado por experiencias personales. Cristo resucitado se apareció a más de 500 personas y se podía corroborar. Él dice que aún muchos viven aún. Si ellos querían corroborar este hecho, había gente que aún vivía para preguntarlo. Eso es lo que le da un peso histórico a la resurrección de Cristo. Esto fue un hecho en la historia. Y eso es lo que el apóstol Pablo le recalca a los corintios, que permanezcan en la fe, que fundamento fue su entrada al cristianismo. Sin esto no hay cristianismo, no hay fe. Esto es la esperanza de todo cristiano. Para terminar, un testimonio que había leído unos tiempos atrás. A una señora se le preguntó cómo ella llevaba su vida diariamente, porque esta persona tenía una gran enfermedad, tenía cáncer esta señora. Le preguntaron por qué se levanta cada día de su cama. Y ella contestó, porque no hay enfermedad que la resurrección pueda curar. Ella contestó. Esa es la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Y en los próximos tiempos ya vamos a ver las consecuencias de no creer en la resurrección de Cristo para la próxima. Que Dios bendiga su palabra.